Hola, soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre los héroes de la fe en Hebreos 11. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. ¿Cómo realizar esta prueba? Mire 3 palabras y descubra con qué héroe de fe están asociadas. Pregunta 1. Madera, familia, justicia. A. Abraham. B. Moisés. C. Noé. D. Josué. Respuesta correcta, alternativa, C. Noé. Noé usó madera para construir el arca. Solo su familia entró al arca y él se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. Pregunta 2. Promesa, descenso, sacrificio. A. Jacobo. B. Isaac. C. Abraham. D. José. Respuesta correcta, alternativa, C. Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe por su disposición a sacrificar a su hijo Isaac, confiando en la promesa de que Dios haría grande a su descendencia. Pregunta 3. Muro, Jericó, trompeta. A. Josué. B. Gedeón. C. Moisés. D. David. Respuesta correcta, alternativa, A. Josué. Bajo el liderazgo de Josué, los muros de Jericó cayeron después de que los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, tocando trompetas el 7º día. Pregunta 4. Trono, Egipto, plagas. A. José. B. Moisés. C. Aarón. D. María. Respuesta correcta, alternativa, B. Moisés. Moisés se negó a ascender al trono de Egipto. Prefirió expulsar a los israelitas, anunciando las 10 plagas de Dios. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 5. Egipto, huesos, sueño. A. Enoc. B. Abel. C. José. D. Gedeón. Respuesta correcta, alternativa, C. José. Los sueños proféticos de José fueron esenciales para salvar a Egipto y a su propia familia del hambre. Al final de su vida, predijo el éxodo de los israelitas de Egipto y dio órdenes sobre sus huesos, demostrando fe en la promesa de Dios de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pregunta 6. Profeta, viuda, aceite. A. Elías. B. Eliseo. C. Samuel. D. Isaías. Respuesta correcta, alternativa, B. Eliseo. El profeta Eliseo multiplicó el aceite de la viuda para pagar sus deudas y salvarla de la esclavitud, mostrando la provisión de Dios. Pregunta 7. Juez, lana, trompetas. A. Sansón. B. Débora. C. Gedeón. D. Jefté. Respuesta correcta, alternativa, C. Gedeón. El juez Gedeón probó la voluntad de Dios con la señal del vellón y dirigió un ejército de 300 hombres contra los madianitas, confiando en Dios para la victoria con el sonido de las trompetas.
Pregunta 8. Oferta, justicia, hermano. A. Enoc. B. Abel. C. Noé. D. Isaac. Respuesta correcta, alternativa, B. Abel. Abel ofreció una ofrenda más excelente que la de su hermano Caín, por la cual obtuvo testimonio de que era justo. Pregunta 9. 300, traducido, testimonio. A. Elías. B. Moisés. C. Gedeón. D. Enoc. Respuesta correcta, alternativa, D. Enoc. Enoc caminó con Dios durante 300 años y, por la fe, fue trasladado sin ver la muerte, por lo tanto, a través de su testimonio fue ejemplo de alguien que agradó a Dios. Pregunta 10. C. Tiendas, peregrino. A. Jacobo. B. Abel. C. Enoc. D. Abraham. Respuesta correcta, alternativa, D. Abraham. Abraham fue considerado el padre de la fe, vivió como peregrino en tiendas, esperando la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas acertaste. Te espero en el próximo vídeo.